Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Andrea Melgoza. Soy estudiante del TCU en Urgencias Médicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el día de hoy vengo a presentar mi asignación del docente en línea para el doctor Ian Fabio Báez de la materia de Urgencias Médicas 3 con el tema de reanimación neonatal. Bueno, como introducción tenemos la relevancia de la reanimación neonatal, esta de tal manera que permita que armónicamente el feto pase su transición de feto a recién nacido y esto incluye tanto estímulos internos del paciente como la hipercapnia y la hipoxia leves que le van a generar un impulso ventilatorio hasta los estímulos externos que le vamos a estar dando nosotros como cuidadores del área de la salud al poner nuestras manos sobre él, al estimularlo, al secarlo, aspirarlo y demás intervenciones que vamos a hacer. ¿Esto para qué? Pues para que el paciente pueda tener una evolución favorable en esta transición. Después tenemos la definición. Bueno, la reanimación neonatal son todas aquellas acciones en conjunto, planeadas y organizadas, que buscan que el paciente tenga esta mejor transición. Todo esto dedicado a los pacientes que van desde las primeras horas de nacidos hasta los primeros 28 días de nacido. Esos son los pacientes que se consideran neonatos. La etiología. ¿En qué factores de riesgo nosotros podemos llegar a necesitar la reanimación neonatal? Bueno, hay dos tipos de factores. Los factores preparto, que son cuando son productos de un embarazo múltiple, que la edad materna es menor a 16 años o mayor a 35. El embarazo post-término, la preeclampsia, la diabetes gestacional, la ruptura prematura de membranas, esto hasta 18 horas antes del trabajo de parto, la malformación fetal, esto congénito ya diagnosticado quizá, pero también nos puede dar complicaciones al momento. Los cuidados prenatales inadecuados, a mujeres que nunca se atendieron durante su embarazo, que no tuvieron las citas de manera adecuada, que no tomaron vitaminas, que a lo mejor ni siquiera tuvieron un control prenatal en sí. Todo eso son factores de riesgo en los que quizá podamos llegar a necesitar la intervención de la reanimación neonatal. Además, la pérdida de líquido amniótico antes del trabajo de parto, las enfermedades, tanto infecciones de vías urinarias como infecciones vaginales en la madre y pues los sangrados durante el embarazo. Y la otra etiología son los riesgos del parto, como el trabajo de parto prematuro, esto antes de las 37 semanas de gestación, la ruptura prematura de membranas, como lo mencionaba ya anteriormente, mayor a 18 horas antes del trabajo de parto, las presentaciones atípicas del producto, puede ser una presentación podálica, puede ser cualquier tipo de presentación que no sea cefálica, te puede causar problemas al momento del parto con el neonato. Trabajo de parto prolongado de más de 24 horas. La placenta previa, que es esta condición en la que la placenta está cubriendo el cérvix, entonces no permite la salida del producto y pues genera sangrados. Y el sangrado excesivo también te puede provocar problemas tanto con la madre como con el producto. La clasificación de los neonatos, bueno, tenemos neonatos pretérmino que tienen una edad gestacional menor de 37 semanas de gestación. Dentro de los pretérminos tenemos también a los prematuros. Los prematuros son aquellos que son con una edad gestacional menor a las 32 semanas de gestación. Después tenemos a los neonatos término, que son aquellos que tuvieron entre 38 y 41 semanas de gestación. Y los postérmino, que son aquellos que estuvieron más de 42 semanas en el vientre materno. Ok, el cuadro clínico. ¿Qué pacientes pueden llegar a requerir una reanimación neonatal? El paciente que tiene cianosis, el paciente que tiene un síndrome de dificultad respiratoria aguda, el paciente con apnea con una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, con cambios en la coloración de su piel, llámese cianosis, llámese ictericia, palidez, incluso mal aspecto general en el paciente, los pacientes que vienen flácidos, los pacientes que están haciendo uso de músculos accesorios de la respiración. Sabemos que estos son mecanismos compensatorios que no pueden durar por mucho tiempo ayudando al neonato a seguir respirando, y los pacientes hipotensos.
Las causas más comunes de necesidad de reanimación en el neonato, pues obviamente tenemos la hipoxia, la aspiración de meconio, la hipotermia. Aquí muy importante, hay que tener muy en cuenta que el paciente ha estado como dentro de una incubadora durante todas las semanas de gestación. Entonces es muy importante que demos atención a proteger el calor del paciente, a brindarle calor y a proteger el que él ya tiene, porque pierden calor muy fácilmente. También tenemos pacientes con neumonía, pacientes con sepsis. ¿Por qué? Por infecciones de la madre. Asfixia perinatal, ¿por qué? Pues a lo mejor porque viene con doble circular de cordón o con cualquier situación que no permitió que el paciente tuviera un nacimiento normal. La hipoplasia pulmonar, estas son condiciones congénitas que la mayoría de las veces son diagnosticadas desde antes del trabajo de parto. El síndrome de insuficiencia respiratoria y la acidosis. Bueno, dentro del diagnóstico prehospitalario tenemos que hay que anticipar la necesidad de la intervención, no hay que esperar a que se presente la situación para preparar el material o para prepararnos incluso nosotros. Hay que observar la apariencia del neonato porque te puede brindar muchos signos y síntomas importantes, como lo mencionaba ya, puedes observar la cianosis, puedes observar la flacidez, puedes observar el uso de músculos respiratorios. Hay que evaluar el Apgar y el Silverman-Andersen, perdón. El Apgar se evalúa al minuto de nacido, después también se evalúa a los 5 minutos y posteriormente incluso hasta los 10 minutos si el paciente sigue necesitando reanimación. Hay que poner especial atención en patentar el ABC del paciente. Esto como lo vamos a ver más adelante, determinar el motivo de llamado o molestia principal, ¿correcto? Como lo acabo de mencionar, el recién nacido no es solamente el paciente que atiendes después del parto, sino también el paciente hasta los primeros 28 días de vida extrauterina. Entonces te pueden llegar a llamar ya estando el paciente en su casa y hay que determinar el por qué te llamaron. Dentro del manejo prehospitalario también tenemos el antes del parto. Y aquí, qué es lo más importante de esto? Una es, obviamente, la capacitación del personal, la preparación del material. Y esto incluye, por ejemplo, nosotros en nuestra ambulancia tenemos equipos de parto estériles. No con esto estoy diciendo que abras el equipo, sino que lo tengas cerca. Con el simple hecho de tenerlo cerca ya estás ahorrando tiempo al momento de la atención. En el interrogatorio materno, ¿qué nos interesa? Bueno, nos interesa todos los antecedentes patológicos, tanto de la madre como del padre. También nos interesa el número de gestas, nos interesa cuántas cesáreas, partos, abortos ha tenido esa paciente. Si alguno de sus otros hijos ya nacidos tiene algún problema médico que haya sido congénito. Por ejemplo, por el lado tanto de madre como de padre, hay que investigar si tienen toxicomanías positivas, hay que investigar si la madre tuvo preeclampsia, si la madre tuvo diabetes gestacional, todas estas cuestiones, incluso de la familia cercana de la madre y del padre, por ejemplo, abuelos, tíos, primos, también investigar los antecedentes patológicos previos nos interesa, la fecha de última regla nos interesa, si tuvo alguna infección de vías urinarias o infección vaginal durante el proceso del embarazo y en qué trimestre fue. En el manejo prehospitalario, bueno, las intervenciones primarias, obviamente primero es la aspiración, que como lo vimos en el video anterior de reanimación neonatal, primero tenemos que aspirar boca y después nariz. La estimulación del llanto, que vimos que se hacía simplemente al secar el paciente, si el paciente no reacciona al estarlo secando, hay que frotar un poquito su espalda o hay que estimular las plantas de sus pies para estimular el llanto. Hay que secar al paciente, hay que mantener su calor y hay que prevenir la hipotermia. Esto, si cuentas con una incubadora en tu área de servicio médico de emergencias, habría que activar la ambulancia para que traigan la incubadora y poder trasladar al neonato de la mejor manera. De si no, pues se puede utilizar sábanas tibias previamente calentadas y solamente que estén limpias y obviamente alentar al paciente a que esté en el seno materno si no es necesario una mayor reanimación y garantizar el ABC, aspirar,
posicionar al paciente de manera correcta en una posición neutral de su vía aérea. Las intervenciones secundarias, cuando el paciente está cianótico, por ejemplo, bueno, hay que proveer oxígeno suplementario, que también lo vimos en el video pasado. En una mascarilla simple, 5 litros por minuto, formamos una copita y acercamos a la boca y la nariz del paciente. Hay que administrar una ventilación a presión positiva si el paciente no mejora con oxígeno a flujo libre, y si el paciente no mejora con la ventilación a presión positiva, hay que hacer una intubación endotraqueal. En el caso de no tener el equipo necesario o el entrenamiento necesario, bueno, entonces habríamos de utilizar un dispositivo supraglótico como una mascarilla laringea o un dispositivo iGel. Las compresiones torácicas, estas en caso de los pacientes con una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, y la administración de medicamentos, que ahorita también vamos a ver cómo se hace esto. Tenemos aquí que para el recién nacido que no necesita reanimación, nada más tenemos que aspirar, secar, observar y acercar a la mamá para alentar a la lactancia materna. El recién nacido que sí necesita reanimación, el recién nacido con cianosis, bueno, hay que administrarle oxígeno suplementario, ya sea con la mascarilla como se los mencioné, con un casco cefálico, simplemente nada más en el aire ambiente cerca de él, siempre cuidando que no esté cerca de sus ojos para evitar la retinopatía por oxígeno del neonato. En el recién nacido con apnea y con cianosis, bueno, habría que administrar ventilación a presión positiva más intubación. La ventilación a presión positiva se administra con ventilación 2-3. ¿Esto para qué? Para estar dando una ventilación cada 3 segundos. El recién nacido con apnea y con una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, bueno, habría que administrar RCP más ventilación a presión positiva. Y ahora cambiaría, porque ya no va a ser ventilación 2-3, sino que sería I1, I2, I3, ventilación. También es importante recalcar, en el recién nacido no se recomienda dar RCP usando simultáneamente la ventilación o al mismo tiempo la ventilación y la compresión. En todo caso, entonces sería por 2 reanimadores, pero sería I1, I2, I3, paras las compresiones y entonces das la ventilación. El acceso vascular para administrar epinefrina y expansores de volumen en el caso de que el paciente no tenga una frecuencia cardíaca mayor a 60, aún con el RCP. Bueno, las dosis serían para la vía intravenosa, sería de 0.1 a 0.3 mililitros por kilogramo de peso, más de 0.5 a 1 mililitro de solución salina para barrido del tubito de la venoclisis, y si lo vas a administrar vía tubo endotraqueal, entonces sería de 0.3 hasta 1 mililitro por kilogramo de peso. Y se utiliza cada 5 minutos en una bradicardia persistente. También tenemos los expansores de volumen, como el cloruro de sodio y el Ringer lactato. Estos se usarían 10 mililitros por kilogramo de peso, y habría de infundirse esa cantidad cada 5 minutos al paciente hasta que tengamos una mejora. Las recomendaciones, bueno, mucho se puede hablar de este tema, pero pues lo primero es anticipar materiales y capacitación. Más importante que cualquier otra cosa, la capacitación. No hay que obviar los signos vitales estables ni de la madre ni del neonato. Hay que hacer un interrogatorio exhaustivo, tanto materno como paterno, de los APPs que ya les mencioné. Pinzar bien el cordón umbilical, no forzar ni el parto ni el alumbramiento. No colocar al neonato por debajo de la madre porque provocamos policitemia. No esperar a la primera evaluación del APGAR para iniciar RCP. Si tú cuando sacas al neonato estás viendo que tiene un mal aspecto, hay que iniciar RCP, no hay que esperar al primer minuto de evaluación del APGAR. Y siempre alentar al apego temprano y a la lactancia materna, como acercando al neonato a su mamá en cuanto hayamos terminado nuestras intervenciones. Las conclusiones, bueno, las emergencias donde se ven involucrados los pacientes neonatos siempre van a ser retadoras para nosotros, no solamente por lo poco que vemos estos pacientes, sino por el miedo que le tenemos a estos pacientes por lo poco que los vemos. Entonces, lo único que nos puede ayudar en esta cuestión es la capacitación y la práctica constante. De ahí el alentarnos a seguir estudiando. Muchísimas gracias por estar aquí.